Un saludo muy especial a las personas que se conectan en este momento al Facebook Live de Pavón Abogados y Asociados. Mi nombre es Marta Pavón y hoy tengo el gusto de presentarles a tres invitados muy importantes para hablar un tema que en este momento está, digamos, activo, está reciente, que es la Ley 2195 de 2022. Antes de empezar, quisiera agradecer a todas las personas que esperaron estos minuticos porque tuvimos un pequeño desfase en la conexión, pero ya estamos todos juntos y me alegra tener a este panel de invitados, un panel de lujo. Empiezo por presentar al doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. El doctor Jaime Orlando es ex consejero de Estado y es una verdadera autoridad en Derecho Administrativo. De la Universidad Externado de Colombia, profesor de esta casa hace mucho tiempo, profesor mío hace unos cuantos años de pregrado, así que de verdad que para mí es un verdadero honor tenerlo aquí. Doctor Santofimio, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctora. Muy amable por la invitación y por la posibilidad de seguir con ustedes en otras oportunidades. Gracias, doctor. Ya no soy profesor del curso de pregrado. El año pasado le entregué las banderas al doctor Rincón, 30 años diciendo muchas cosas y a veces lo mismo, entonces me cansé. Sí, hay que darle paso a la gente joven. Ustedes todos son jóvenes y tienen un camino abierto en este país. Este país es de jóvenes, no es de viejos como nosotros. Muchas gracias, maestro. Gracias por venir. Bueno, también tengo el gusto de estar con el doctor Fabián Carreño. El doctor Fabián Carreño hace parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Es una persona que conoce a profundidad el tema de las acciones de repetición y las acciones de recuperación del patrimonio del Estado. Así que me parece súper esencial que esté aquí por el conocimiento que tiene del tema y además porque es una persona que verdaderamente conoce de estos asuntos al interior de la agencia, que es quien finalmente asesora a varias de las entidades públicas. Doctor Fabián, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, doctora Marta. Muchísimas gracias a usted por esta invitación. Muy contento y muy agradecido de estar aquí y contento pues de compartir con dos personas tan eminentes en la materia también, el doctor Jorge Iván y el doctor Jaime Orlando. Un saludo muy especial. Muchas gracias, doctor Fabián. Y por último tengo al doctor Jorge Iván Rincón, que nos encanta tenerlo en la casa. Otra vez nos dijo que sí, que bueno. Él es el director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y ahora me doy cuenta que también profesor de pregrado, que bueno. Doctor, muchas gracias por venir. Gracias por volver a aceptar esta invitación. A usted, Marta, como siempre, es un placer, de nuevo por la reincidencia, por la confianza y gracias al doctor Santofimio por lo de joven. Doblemente agradecido. Bueno, doctores, entonces básicamente la idea nuestra es, como les había comentado desde un principio, nosotros nos caracterizamos porque en estos lives, en estos encuentros, pues primero no hay muchas reglas, somos libres de meter la cucharada en cualquier momento, la idea es conversar tranquilamente sobre el tema que conocemos y pues esta vez dentro de la ley 2195 de 2022 hay varios capítulos, pero un capítulo importante es el de la repetición. Hay unos cambios a la ley 678 que obviamente y naturalmente nos parece importante revisar y mirar cuál sería el efecto práctico de ese tipo de cambios. Pero aún más importante es que como en este live están conectados tanto personas que son abogadas como no abogadas, funcionarios públicos, exfuncionarios públicos, litigantes, jueces, magistrados, bueno, y además estudiantes, es decir, tenemos un público muy variado. Sí es importante para nosotros, el gran reto es explicarlo de la manera más sencilla posible, por supuesto sin perder la altura que tiene el tema y sobre todo pues, la altura de nuestros invitados. Entonces, pues esa sería la invitación. También decirles que, pues sin importar la pregunta que hagamos, pues pueden, por supuesto, intervenir y bueno, la idea es nutrirnos de conocimiento. Bueno, yo empiezo hablando de la ley 2195, justamente con el doctor Jorge Iván, porque pues trae varios cambios en dos puntos centrales y empiezo como con lo más importante, dolo y culpa grave. En el dolo, dos de las causales que estaban se convierten en una, ¿cierto? Y en la culpa grave, a pesar de que al principio había un concepto, después había unas situaciones de culpa grave, unas presunciones específicas de culpa grave, y lo que pasa con la culpa grave ahora es que esas presunciones ya no están,
sino que solamente queda como presunción ese concepto que antes estaba en la ley 678. Entonces, viendo esta situación, quisiera primero preguntarle al doctor Jorge Iván, pues, ¿qué opinión le merece estos cambios y en qué consisten realmente? Es decir, ¿qué efectos prácticos seguramente tendrán? Sí, yo lo primero que quiero señalar es que en mi concepto la ley, que es una ley que teóricamente persigue prevenir actos de corrupción, pues se equivoca en el entendido de que la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, en mi concepto, no es un instrumento de lucha contra la corrupción. Y ahí ya empezamos con una mala concepción, pues porque la finalidad Cayó. patrimonio del Estado. Y dentro de esa lógica, también, obviamente, es importante que el legislador pues, hubiera distinguido de forma clara que una cosa es la responsabilidad institucional del Estado frente a las víctimas de los daños que pueda generar, en donde obviamente los parámetros de responsabilidad pueden ser muy estrictos, y otra cosa muy distinta es la responsabilidad de carácter personal sobre los agentes del Estado. Nuestra Constitución Política en el artículo 90 señaló de manera expresa que tratándose de la segunda responsabilidad, la responsabilidad de los servidores públicos, la responsabilidad personal, se requería culpa grave, lo cual quiere decir que no es cualquier clase de descuido, sino que realmente debemos encontrarnos frente a comportamientos que sean significativos desde el punto de vista del deber objetivo de cuidado. Lo señalo porque de hecho, cuando se reguló el tema de la responsabilidad fiscal, si ustedes recuerdan muy bien, en su momento se estableció la posibilidad de responsabilidad patrimonial a través de culpa leve. Y aunque el artículo 90 no es el fundamento de la responsabilidad fiscal, la Corte Constitucional nos recordó que la culpa grave era el criterio de medición tratándose de la responsabilidad de los servidores públicos. Es decir, aquellos comportamientos que verdaderamente sean groseros, abusivos, descuidados, no cualquier comportamiento. Y esto me lleva, obviamente, a que el concepto de dolo, pues en principio no diría que es adecuado, pues porque obviamente estamos hablando de una intencionalidad. El problema son las presunciones que trae la regla. Y nosotros debatíamos antes de salir en vivo, de hecho, yo les comentaba una, digamos, causal de presunción de dolo que a mí me parece, pues un poco salida de los cabellos, y es que, pues obviamente, la indebida motivación de un acto administrativo per se implica que presuman el dolo. Y digo que me he salido de los cabellos, pues porque obviamente en muchas oportunidades la indebida motivación que encuentra un juez no se debe a un desconocimiento del derecho, no se debe necesariamente a que el servidor público haya actuado sin el deber objetivo de cuidado, sino frente a posibilidades de interpretación, posibilidades que tiene la administración en el momento de decidir casos concretos que no necesariamente coinciden con las del operador judicial, porque es que el derecho no es 2 más 2 es 4, sino que obviamente es una disciplina que requiere, por supuesto, una labor hermenéutica pues bastante intensa, sobre todo tratándose de controles de legalidad o de constitucionalidad, en donde prácticamente los conceptos de la violación pues pueden ser infinitos y obviamente pues llevan al juez a hacer reflexiones también muy particulares de esos conceptos de la violación. Es muy difícil, por ejemplo, tener precedentes jurisprudenciales en tratándose de acción de nulidad, pues porque si se declaró la nulidad de algo, pues sencillamente eso no puede volver a pasar en el ordenamiento jurídico, o si se avaló la constitucionalidad o la legalidad de algo, pues ya sabemos que también de ahí en adelante esa interpretación es posible. Entonces, a mí me parece muy raro, por ejemplo, esta clase de cambios. Y desde el punto de vista de la culpa grave, pues llama mucho la atención que cualquier desconocimiento del ordenamiento jurídico pues sea culpa grave. Y esto automáticamente, yo no sé si al doctor Santofimio, a Fabián le suena, pero a mí esto me acerca muchísimo a una responsabilidad de carácter objetivo, pues porque de nuevo, cuando uno habla desde la teoría de la organización y desde la teoría de la función pública, los servidores públicos deben tener un margen en el cual puedan equivocarse. Desde el punto de vista de la organización, no del derecho, de la teoría de la organización, el error es un escenario de aprendizaje. En el momento en el que nosotros colocamos responsabilidades tan estrictas, la administración pública se paraliza, porque prácticamente la capacidad de innovación que pueda llegar a tener un servidor público, pues
prácticamente, por supuesto, desaparece. Ya tenemos unos controles bastante fuertes, tratándose de otra responsabilidad patrimonial, que es la responsabilidad fiscal, unos bastante fuertes, tratándose de la responsabilidad disciplinaria, aunque yo creo que eso es tema de otro programa distinto, pero adicionalmente en la acción de repetición también estamos exigiendo unos comportamientos pues bastante, en este caso, potentes del servidor público, un servidor público perfecto. Y yo creo que dentro de esa óptica lo que el Estado hace es paralizarse. Si yo quiero luchar contra la corrupción, lo que debo es generar políticas de prevención de daños antijurídicos, lo que debo es fortalecer las políticas de control interno, lo que debo es fortalecer los códigos de integridad y de ética, y hay una cantidad de instrumentos realmente preventivos, de alertas, de detección de riesgos, que creo yo que son más útiles y es donde se debe en este caso apuntar. En mi concepto, al igual que ocurre con las leyes en materia de responsabilidad fiscal o responsabilidad disciplinaria, estamos, y perdónenme la expresión, frente a una lógica de populismo punitivo, en donde creemos que simplemente exigiendo cada vez más y dejando menos margen de obrar, el problema de la corrupción se soluciona en el país. Y yo creo que no es la reacción, sino es la prevención lo que debe estar presente. Claro, además porque en la parte del dolo, por ejemplo, hay quienes dicen que toda nulidad judicialmente declarada va automáticamente a ser una presunción de dolo, ¿sí? Mientras antes, por ejemplo, estaban las dos causales, aquellas en donde sí había nulidad por ciertos casos específicos y en esas se presumía el dolo. Aquí cualquier nulidad por cualquiera de los, digamos, cargos que hay sería entonces una presunción de dolo. Entonces, pues al final también le queda un poco difícil a los comités de conciliación plantear la no repetición, la repetición de la presunción, ¿no? Doctor Jaime Orlando, frente a este punto en específico, digamos, y viendo esta situación de la presunción del dolo y de la culpa grave que pareciera ser un poco más gravosa para el agente del Estado, la gran pregunta sería, ¿cómo puede un agente del Estado desvirtuar esas presunciones en un marco judicial? ¿Cómo podría hacerlo? Ese es un tema complejo. A ver, primero que todo, comparto lo que acaba de decir Juan Iván. Me parece que el tema no es por esta vía, o por lo menos como está redactado. Inclusive frente al marco jurídico anterior teníamos críticas sobre esto. Era mucho más fácil para el servidor público defenderse bajo los esquemas del decreto 01 cuando no existía la ley de repetición, porque ahí operaba la lógica de que quien te decía la imputación era sus antiguos jefes, ¿no? O los jefes, o los directivos, el comité de conciliación, frente a decisiones o frente a actuaciones que hubiese protagonizado. Entonces el decreto 01, pues, decía, dígale claramente, impútele, dígale exactamente qué fue lo que sucedió, dónde está el daño, de qué manera usted actuó de manera dolosa y culposa. Inclusive con vigencia del decreto 01 hacíamos mucho énfasis en algunas providencias en el Consejo de Estado y personalmente la subsección nuestra estaba muy preocupada porque los comités de conciliación no cumplían sus obligaciones de analizar realmente si había dolo o culpa grave y mandaban eso allá allá todo, cualquier fallo. Entonces, más o menos es lo que, ¿no? El peligro que decía Borribal. Entonces todos van a responder por todo, y eso pues tiene que ser una cosa así como un país lleno de funcionarios angelicales intocables, ¿no? No sé si eso existe, y si se equivocan o no, y con todas las deficiencias de la función pública, pues seguramente va a haber muchos problemas. El problema de la ley de repetición y de esta ley, las modificaciones, es que invierte el ejercicio de la defensa. La carga de probar, yo no fui, yo no lo hice, yo no lo quise hacer, yo lo hice bien, pues es del funcionario. Y el otro con ese facilismo le va diciendo, no, es que usted actuó dolosa o culposamente. Y eso lo ve uno mucho, por ejemplo, cuando ha habido fallos de condena al Estado por desvío de poder, que son muy comunes, sobre todo en la actividad laboral, despidos, todo eso. Entonces se termina demostrando la causal de desvío de poder y el fallo sale por desvío de poder, y una vez cogen al funcionario y lo sientan y dicen, es que usted, ya con esa presunción, usted es el que tiene que devolvernos la plata. Entonces ahí hay una carga enorme y la dificultad está en poderlo probar.
es tema probatorio. Muy fácil de pronto para el funcionario que está aún siendo funcionario. Muy difícil, y uno los ve con esa preocupación cuando los citamos a audiencia, porque muchos de estos casos les aplicamos la 1437, y eran audiencia, la gran preocupación de funcionarios de años atrás que no tenían documentación, no tenían información, no sabían exactamente qué había pasado, no habían participado en el proceso para poderse defender. Por eso a mí me parece mucho más fácil, mucho más lógico el llamamiento en garantía, da más garantías al funcionario porque se va a estar defendiendo dentro del proceso. Y el juez que maneja el proceso contencioso administrativo, pues puede verificar y hacer de pronto un deslinde entre lo que ocurrió institucionalmente de lo que pudo haber ocurrido personalmente. Ahí, y estoy enfrentando la situación en el momento. Pero aquí la acción de repetición te va a llegar de sorpresa. Esto viene en la mayoría de los casos posterior. Y ahí viene la dificultad probatoria, porque muchos de esos casos son fundamentalmente documentales. Había que mirar casos, por ejemplo, que me acuerdo de funcionarios que decían, pero si yo me asesoré, pero si yo contratamos una consultoría, vaya a buscar consultoría, no aparece el resultado. Y entonces usted no está desvirtuando, señor funcionario. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Sí? Usted no está desvirtuando la presunción que está en la ley. O sea que es un régimen muy fuerte con, que ataca eventualmente a funcionarios que pudieron haber actuado de buena fe, pero las circunstancias del proceso donde se adelanta, donde sale un fallo contra la entidad o una conciliación, etcétera, pues deja ver otro tipo de situación. Entonces ahí viene esa dificultad enorme. Yo lo veo por ese lado. La inversión de la defensa en estos casos es enorme, ¿sí? Por la vía. Y además teniendo en cuenta las características, no sé, ahorita en otra intervención, digamos, la forma en que están redactadas es tremenda, porque eso incluso lleva a otra gran discusión que usted lo planteó de entrada, o que lo planteó de entrada el mismo doctor Jorge Iván, con mucha razón. Y es que los que leen esto piensan que estamos en un régimen de responsabilidad objetiva, ¿sí? Que ni siquiera es la regla frente a las entidades públicas, ¿no? Como en el inciso primero del artículo 90 constitucional. Y que además tampoco le podemos dar esa lectura de responsabilidad objetiva, porque recuerden usted que esto es una acción civil. Eso es lo que dice la ley, es una acción civil. Entonces no podemos perder de vista que siendo una acción civil y está juzgando a una persona, a la persona, no a la institución, ¿sí? A su condición de ser humano, pues por lo menos el mínimo tiene que ser el mismo rasero del Código Civil. Es responsabilidad culposa, no responsabilidad objetiva. Eso es lo que tienes que ver. Y por eso la Constitución, cuando introducen el inciso segundo, es claro que tiene que demostrarse el dolo la culpa grave al funcionario. Porque ese es el rasero, digamos, el punto de partida para juzgar a la persona, al ser humano bajo estas circunstancias. Entonces, la veo en ese sentido. Hay que hacer un proceso, hay que juzgar, hay que verificar la labor que tiene el juez en este momento determinado. Doctor Santofimio, dialogando también con otro colega sobre este tema, con otra colega sobre este tema, me decía, pero de todas formas no es responsabilidad objetiva porque el funcionario puede exonerarse con diligencia, probando diligencia. Es decir, él no está obligado a exonerarse solamente con hecho de un tercero, hecho de la víctima o caso fortuito fuerza mayor, ¿no? Él puede también exonerarse con digamos, probando su propia diligencia. ¿Usted qué podría decir ante ello? Y que por tal razón en el caso, claro, y es que en el caso, la mayoría son, bueno, salvo los que vienen por desvío de poder, que es dolo, los casos que vienen por situaciones de imprudencia, de negligencia, de falta de cuidado, como decía el doctor, nuestro amigo, esos casos se puede demostrar que actuó, que hizo, que fue positivo, que no fue omisivo, y la defensa tiene que estar dada por ese lado, ¿sí? Para poderlo demostrar. Eso existe, eso desvirtúa ya por lo menos que en el caso de la culpa grave puede existir responsabilidad objetiva. No existe, el diseño constitucional no está hecho para responsabilidad objetiva. El discurso de responsabilidad objetiva sí se discutió en algunos momentos, yo creo que lo seguirán discutiendo porque hay algunos
algunos sectores de la doctrina y de la jurisprudencia que dicen que eso, así como está, es ya para condenar, que ¿qué tiene que hacer el juez? No, 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 no. Alguna razón tiene el funcionario, el exfuncionario, para argumentar su defensa. Y eso ya lleva a que estemos en un ámbito de responsabilidad subjetiva y probada, obviamente. Claro. Lo que pasa es que el esquema es diabólico, el esquema es muy fuerte, y lo nota uno en el fallo. Por eso le decía, cuando tuvimos oportunidad de fallar casos del 0-1, muy fácil. Oportunidad de fallar casos de presunciones bajo la ley de la responsabilidad, tremendo. Tremendo, tremendo. Nota uno la preocupación de quien está sentado enfrente del juez en la medida en que, y la labor del abogado tratando de ser muy argumentativo y de pronto no tener los elementos objetivos para poder desvirtuar la presunción. De acuerdo. Sí, porque eso tiene, bueno, poderse acortar de casos lejanos. Entonces, ahí hay una labor muy importante del juez de poder verificar que eso haya sucedido. Ahora, este tema de la responsabilidad, pues es obviamente el daño causado por el funcionario al interés público, al interés general, al patrimonio público, al presupuesto, todo lo que ustedes quieran. Pero también pueden ser áreas normales de la administración que de pronto terminan envueltas en este tipo de situaciones tristes, ¿no? Y no solamente para el servidor público, también para los jueces. El caso de los jueces también es, vean ustedes, y era un tema que nosotros mirábamos mucho en el caso de, no solamente por error judicial, sino las repeticiones por la actividad judicial, que están en la ley 270. Y que ahí está el antecedente histórico de estas presunciones, porque en la ley estatutaria de la Administración de Justicia nos clavaron a los jueces las presunciones y con unas redacciones muy abiertas, absurdas, peligrosísimas, que fueron avaladas por la Corte Constitucional. Miren ustedes, si no estoy mal, si de pronto tiene por ahí la ley 270, mire la primera presunción, que es una locura, es más fuerte que estas, ¿sí? Y claro, entonces, nosotros los humanos que podemos equivocarnos, ¿no? ¿En qué quedamos? Es preocupante. ¿Sí? Ahora, que el Estado lo necesita, que hay corrupción, pero no puedo presumir la mala fe de todos los servidores y jueces del Estado. Yo creo que quienes hemos trabajado en el Poder Judicial, pues sabemos de la integridad de la gente, como para decir que cualquier cosa puede ser repetición. Exacto. No sé si hicieron un análisis, armaron escenario, discutieron ampliamente la reforma, ¿no?, que se iba a hacer, o se discutió ampliamente el alcance de lo que se estaba diciendo en la ley, la ley de repetición originaria. Yo creo que no. Esto es como sacamos las leyes en Colombia, ¿no? Salga porque tiene que salir y no hay... ¿no? Y los mismos que las hicieron de pronto van a tener que, en algún caso, ¿no?, pueden tener incursos en esto. Doctor Jaime Orlando, y lo aprovecho también para esta otra pregunta, porque es algo que sucede mucho en la práctica, sobre todo para las personas que nos están viendo, muy probablemente muchos miembros de comité de conciliación, algunos de los abogados que sustentamos nuestras fichas y nuestros estudios, nuestros análisis de culpa grave o dolo en el comité de conciliación, y es que ya con esto, pues ya con estas presunciones de culpa grave o dolo, también digamos que el campo de movimiento del comité es un poco más restringido, es decir, con esta situación, ¿qué criterios debería tener el comité de conciliación para determinar si sí se inicia la acción de repetición o no, sin generalizar la presunción de dolo o culpa grave? Mire, esto ya es una opinión personal. Veamos las causales. Veamos acá la reforma, artículo, en cuanto a las causales, perdónenme un momentico, me ubico acá, en la ley originaria, en la ley C78, que ya las tengo acá incorporadas en la ley C78. En el artículo 5, por ejemplo, para efectos del dolo, pensemos en comité de conciliaciones y pensemos en el funcionario que va a ser investigado. Esto es manejo de criterio y de principios y de sujeción al contenido dogmático constitucional, con respeto a los derechos humanos y sobre todo a la dignidad humana, y no un atropello a la dignidad humana de quienes han prestado servicios en la administración pública o en el Poder Judicial. Por eso hay que saber leer estas causales, ¿sí? Mire lo que dice. Texto nuevo, el dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno
a las finalidades del servicio del Estado. O sea, más o menos me está dando una redacción parecida al desvío de poder, pero hasta todo el elemento intencional de por medio. Y eso es lo que le debe interesar al juez y le debe interesar al comité de conciliaciones. Poder verificar y extractar de la documentación que tenga, de la información que tenga, realmente que existe este elemento configurador del dolo, que es muy importante, ¿sí? Y lo mismo las causales. Miren ustedes esto. Primera, que el acto administrativo haya sido declarado nulo por desviación de poder, que es el tema laboral. La mayoría de los que llegan son por temas laborales. Desviación de poder. El juez laboral dice, sí, hay desviación de poder. ¿Sí? Pero, ¿qué tipo de desviación y qué conductas calificó como desviación de poder? Hay que verificarlas, porque no toda conducta del funcionario puede ser desviación de poder. Pues, por lo menos desde el punto de vista de la responsabilidad personal, porque la otra es la responsabilidad institucional, ¿sí? Entonces, toca desentrañar eso y que el comité haga un esfuerzo y no se quede simplemente en que la causal está ahí. Ah, no, es que el fallo dijo desviación de poder. Pero, señor, al articular que tiene que ser dolosa, existió la intención, está la intención, está la prueba, es palpable que el señor quería tirarse al funcionario y ¿no? Pero como hay casos de casos, que tuvimos casos también donde era evidente que se la montaron y lo sacaron, le hicieron la vida imposible y para afuera, y pues hombre, pues ahí qué podía decir el juez laboral, pero en otros casos entonces hay que mirar el caso, hay que mirar el hecho, eso es muy importante. Dice por decir, indebida motivación. Hombre, pues eso es lo que pelean todos los días en todos los casos de nulidad o de, ¿sí? O de restablecimiento del derecho del problema. Es que quien redacta no se da cuenta que cuando uno ataca un acto, ataca sus fundamentos fácticos o jurídicos. Y ese va a ser el ejercicio permanente. Entonces, toda nulidad y restablecimiento, independientemente de cuál ha sido el problema motivacional, va a ser motivo de repetición. Un error o una discusión jurídica sobre la norma aplicable. Una discusión jurídica sobre norma aplicable, que son de todos los días, en un país que está lleno de controversias jurídicas. Eso da para repetición. Entonces eso tiene que evaluar el comité de conciliaciones. O falta de motivación. Yo entiendo, aquí no es falsa, sino falta. Y pues se comió la motivación. Es un acto arbitrario. Digamos, bueno, ya ahí dice uno, pues, este señor, el acto tiene que ser motivado, tiene que dar sus fundamentos fácticos y jurídicos, y si se la comió. O por falsa motivación, porque la norma hace diferencia entre la falta y la falsa, ¿no? Y hay que mirarla, ¿sí? Y habría que mirar también, y aquí le faltó algo, las causales de procedibilidad cuando el acto, por ejemplo, ausencia total de motivación. Entonces también hay que mirar la jurisprudencia constitucional frente a la posibilidad de tutela frente a los actos administrativos para poder interpretar esto. Pero entonces mire que sí hay espacios para los comités de conciliación y que la cosa llegue decantada, hay que hacer un debate previo de fondo. La segunda causal, haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial. Ahí ya se estamos acercando más al tema personal y aquí ya pues uno como juez dice, bueno, aquí hay un proceso disciplinario, aquí no se juzgó al Estado, aquí se juzgó a la persona y aquí pueden haber elementos, vamos a verificarlos, pero también pueden haber circunstancias. Hay que mirar el caso y no generalizar. Bueno, haber sido expedida la autosentencia contrario a derecho en un proceso judicial, ¿sí? Acá le meten una reforma, yo no sé esta, porque estaría modificando la ley estatutaria de la Administración de Justicia, porque en el artículo 70 de la ley estatutaria están las causales, no sé, de pronto vamos a ver la ley estatutaria un poco como para especular y ayudarle a usted en esta conferencia, doctor. Pero mientras el doctor Santofimio busca, yo rápidamente agrego varios elementos. El primero es que un sistema de presunciones en materia de acción de repetición debería ser verdaderamente un numerus clausus apertus, es decir, que pocas son las presunciones y que hay muchos supuestos que se quedan por fuera de esas presunciones en donde la carga de la prueba vuelve al Estado. Y señalo eso porque en el momento en el que a mí me dicen indebida motivación, pues prácticamente todas las nulidades contra actos administrativos en particular, pues prácticamente entran en la vasija y eso hace que pues lo que debería ser un numerus clausus
apertus, perdón, se conviertan en números clausus. Y lo mismo me ocurre a mí con el tema grave. Se presume la conducta cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley, pues perdónenme, pero obviamente esa es una discusión que yo creo que debe darse más allá de simplemente la infracción formal de la ley. Y esto lo ato con otro elemento que es tradicional desde el derecho probatorio. Cuando uno tiene una presunción, la administración debería probar el hecho base, es decir, el hecho que sustenta en este caso la presunción. Pero aquí es una invitación a decir, mire simplemente la sentencia, mire simplemente que hay una irregularidad, pero no me están estableciendo el ejercicio directo de las funciones, que es lo que importa realmente cuando estamos hablando de un servidor público. Que yo no puedo mirar la culpa o el dolo, sino miro las funciones que han sido efectivamente asignadas en el manual de funciones, el contexto en el cual se desarrollan esas funciones, la capacidad organizacional o efectiva que tenga el servidor público, porque es que cuántos señores no firman actos administrativos de 500 expedientes en donde tienen 2 personas que le están revisando y en donde obviamente hay muchos detalles que se escapan por una cantidad de deficiencias de personal. Estamos hablando de un Estado que funciona con casi 300.000 contratistas de prestación de servicios, los cuales si no son renovados hacen que se pierda la memoria institucional del Estado. Entonces le estamos achacando al servidor público que tiene una sobrecarga y sobreexceso de carácter laboral en el Estado colombiano. Entonces la pregunta es, perdóneme, ¿dónde queda la prueba del hecho base en esas presunciones en materia de acción de repetición? Porque a mí sí me genera la duda cuando veo esas redacciones. Perdón, doctor Santofimio, mientras usted buscaba ahí el artículo. La prueba del hecho base sería en ese caso el fallo de nulidad simplemente, es decir, se declaró la nulidad del acto administrativo, ya con solo eso, entonces claro, presumo dolo, presumo... pero eso lo que me demuestra es que hay un pronunciamiento ilegal, pero eso no me habla necesariamente del comportamiento del servidor público. De pronto alguna causal de desviación de poder, cuando yo demuestro que realmente el servidor que tomó la decisión perseguía algo diferente a... Pero hay causales de desviación de poder en donde, por ejemplo, una declaratoria de insubsistencia arreglada se utiliza con fines sancionatorios, en donde ahí yo no persigo nada diferente. Lo que ocurre es que utilicé una competencia con una finalidad distinta y también es desviación de poder. ¿Eso podemos decir que es dolo? A mí me cuesta. Claro, total, de acuerdo. O en materia contractual, ¿no? Que esté demostrada la causal tercera de nulidad del contrato por desvío de poder, o que se caiga el proceso por violación a la selección objetiva que es dolosa, ¿no? Entonces, ahí van a tener que mirar todos esos casos también. Y si viene sancionado de la Procuraduría por temas contractuales por la causal tercera del 44, pues hay que mirarlo, ¿sí? Pero yo les traía el caso de la de justicia. Dice el artículo 71, retoma más o menos la misma definición constitucional, y acá están las presunciones. Dice, para efectos señalados de este artículo se presume que constituye culpa grave o dolo cualquiera de las siguientes conductas. Ya las mandaron de una sola. Primera, violación de norma de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable. Pues, por ejemplo, una de las dificultades mayores que teníamos nosotros cuando estábamos, no sé si yo voy para 4 años fuera del Consejo, era que muchas de las discusiones en sala plena del Consejo de Estado era cuál norma estaba vigente, si la 1437 o el Código General del Proceso, imagínense. Y entonces, ahí, ¿cuál es el error? Y si aplico la una, entonces, y después, ¿no? Sería, pero agrega, determinada por error inexcusable. Error inexcusable. El error es error. Y excusable, pues ¿cuál es el que no es excusable? Y es un concepto abierto peligrosísimo en manos de un juzgador. Esto debe ser objetivo, cerrado, no, entonces eso da un nivel de discrecionalidad impresionante. Pero esa, doctor, también... Incumplimiento de precedentes judiciales. Pilas con todos los jueces del país que no aplican los precedentes ni las sentencias de unificación o los precedentes de la Corte Interamericana. Porque de acuerdo con la Corte, bueno, la Corte no se atreve a decir que son precedentes, dice que son
son fallos que es referencias, pero ¿no? La línea jurisprudencial lleva a pensar que hay que aplicarlas por vía 90 constitucional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no se cumplen los fallos y condenas del Estado colombiano por las autoridades? Bueno, en este caso es autoridad judicial, pero en el otro caso aplicando las mismas presunciones cuando se incumplen los fallos del sistema interamericano por parte de las autoridades administrativas. ¿Mm? Ahí tienen que iniciar el proceso. Pues bajo una lectura positivista, absolutista, tienen que iniciar el proceso. Pero si hacemos una lectura constitucional y fundada en dos elementos fundamentales, siguiendo la jurisprudencia de la Corte, en el contenido dogmático de la Constitución que me invita a analizar el hecho concreto protagonizado por el funcionario y teniendo en cuenta un parámetro convencional muy importante y constitucional, artículo primero, la dignidad de esa persona. Entonces el Comité de Conciliaciones tiene un compromiso enorme con los derechos de ese funcionario y no un compromiso de agresión, que fue de pronto lo que nosotros le reclamábamos en algunos fallos a los comités de conciliaciones deportivos, ¿no? Láncese, vaya, vaya, tal, el problema de los jueces es que ellos digan, y yo me lavo las manos como Judas, ¿sí? Cuando está en juego la suerte de esa persona. Esa es una responsabilidad. Y por el otro lado del juez que juzga, tener en cuenta que esto no es objetivo y que un fallo donde se condene al Estado por desvío de poder, por ejemplo, no es un título ejecutivo. Es más bien un elemento para ser considerado y analizar la conducta del funcionario. Así lo veo yo. Y yo complemento para que Fabián hable, porque si no... Fabián está que habla. El tema. Efectivamente, es muy difícil la labor de un comité con Sí. esta redacción. Y, Sí. yo lo digo porque ya en un libro que yo había publicado hace algunos años con Enrique Gil, yo señalaba que no gestionar la acción de repetición era una mala gestión fiscal y que por lo tanto pues daba lugar a responsabilidad patrimonial derivada de un proceso de responsabilidad fiscal. Y sigo sosteniendo lo mismo. Pero con esta redacción, cualquier nulidad de acto administrativo, pues apague y vámonos. Si yo no presento, en este caso, la demanda, pues automáticamente cae mamá Contraloría a decirme, oiga, lo que no va a pagar él, lo paga usted, Comité de Conciliación. Entonces, y la ley está reforzando esa idea. O sea, la ley de manera expresa me está diciendo, ojo, señores comités, que si cualquiera de esos que está aquí se presenta, usted sí o sí tiene que hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿tiene algún margen de interpretación realmente el comité con la espada de Damocles pendiéndole sobre la cabeza llamada Contraloría General de la República? A mí me queda, comparto todo lo que dijo el doctor Santofimio, pero es que la ley también tiene su parte diabólica para el comité. No le está dejando ninguna posibilidad de interpretación respecto a ese hecho base de la presunción. Y es una realidad que los miembros del comité piensan en eso también. ¿Cuál es mi responsabilidad si yo no repito con esta presunción de culpa grave y dolo? Entonces, claro. Bueno, pero voy a hablar con el doctor Fabián porque resulta que a mí me contaron el chisme, pero entonces el doctor Fabián nos va a contar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene que ver con esa proposición de esta modificación de la 2195 en materia de repetición. Entonces, yo quisiera saber digamos, si estas partes de culpa grave o dolo fueron modificadas, o sea, con qué intención fueron modificadas, si la sabe, por supuesto. Y también una pregunta muy importante que me han hecho recientemente y pues que le hicieron también en redes, y es si la persona en este momento está siendo, digamos, objeto de un proceso judicial de repetición, ese concepto de dolo o culpa grave que había antes, que es diferente a este, ¿es el que le aplica o este? Sí, que es el nuevo concepto de dolo culpa grave en el sentido en el que trae unas presunciones, digamos, que generalizan como tal su espectro. Entonces, doctor Fabián, ¿qué sabe al respecto? Para que nos cuente y nos explique también. De acuerdo, doctora Marta, muchísimas gracias. Bueno, sea lo primero decir pues, que de todas formas pues yo participo pues, con mi opinión personal en este ejercicio académico, pues a pesar de mi vinculación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues digamos que me reservo la opinión personal, ¿no? para manifestarla en este ejercicio. Bueno, no, pues creo que para empezar, pues voy a hablar un poco de las bondades, digamos, de esta reforma.
atendiendo pues por supuesto a toda la exposición pues que nos acaba de hacer el doctor Iván y el doctor Jaime Orlando respecto a las presunciones y al sistema de presunciones de dolo y culpa grave y las modificaciones que se acaban de introducir, las cuales pues también me generan pues bastante, digamos, inquietud y bueno, en algunas cláusulas muy puntuales pues también algo de escepticismo frente pues a la viabilidad y bueno, y a la bondad de estas herramientas que se acaban de incluir pues en esta regulación de la acción de repetición, ¿no? El objetivo de esta ley 2195, pues en el artículo primero se señala también, como bien lo señalaba el doctor Iván, pues prevenir los actos de corrupción que no están, digamos, no es un objeto pues que sea, digamos, o que se deba atribuir pues a un estatuto de acción de repetición que regule la acción de repetición. Pero por el contrario, pues a continuación el artículo primero también dice que es un objetivo reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado, ¿no? Y la recuperación de los daños ocasionados por dichos actos. Desde la experiencia y digamos pues ya desde la parte más, yendo un poco más a la parte del litigio y desde la experiencia con las entidades del Estado, pues lo que yo puedo decir es que de todas formas esta modificación pues trae unas nuevas herramientas y si pudiéramos decirlo de una forma muy coloquial, pues le da dientes, ¿no? A las entidades también para que puedan de alguna u otra manera pues ejercer esta acción de repetición y perseguir pues la reparación y la recuperación de estos daños que se le hayan ocasionado, ¿no? Con la ley 678 de 2001 pues teníamos algunas de estas herramientas que estaban pues allí plasmadas y digamos que estaban con bastante desarrollo pues digamos doctrinario y jurisprudencial, pero de todas formas las entidades estatales, las entidades públicas quedan cortas, ¿no? Quedan cortas con estas herramientas para poder procurar el objetivo de la acción de repetición precisamente que es resarcir pues el daño en que se ha visto a la que se ha visto empujado, pues, ¿no? La entidad, ¿verdad? Y en ese caso, entonces, pues vamos a ver que la modificación que se hace en la acción en la caducidad de la acción, pues va a ser una herramienta realmente bastante favorable y que juega pues un papel bastante pragmático para las entidades, ¿no? Porque pues anteriormente precisamente, y si vamos a ver, digamos, los índices de la acción de repetición y de la interposición de la acción de repetición, pues por parte de las entidades, vamos a ver que nos encontramos con unos índices bastante bajos y esto pues obedece a algunos obstáculos que habían quedado bastante planteados y que durante pues, a lo largo de todo este tiempo de la 678 que han sido obstáculos que han sido bastante reiterados, ¿no? Por parte de las entidades. Entonces una caducidad de 2 años pues se plantea pues un poco exigua para poder proveer, ¿no? Los recursos, porque recordemos también que hay una práctica, pues, digamos, en los turnos que se manejan, pues, los turnos de pago que se manejan en las entidades, pues, están llenos de toda una tramitología, ¿no? Que desgasta bastante este tiempo de caducidad y por lo general las entidades por eso no alcanzaban a presentar y interponer la acción en el momento en el que se debía, en el momento pues, de los 2 años, en el término de los 2 años, ¿no? Por eso, pues, digamos, se sugirió, ¿no? Y digamos, desde la agencia vemos bastante plausible que se haya ampliado el término de caducidad a los 5 años, teniendo en cuenta también que las acciones fiscales y las acciones disciplinarias, pues, ya gozaban, digamos, de este término de caducidad, ¿no? Y pues, desde la agencia nos preguntamos en su momento cuando cuando pudimos pues tener la oportunidad de intervenir pues en esta reforma, precisamente si era una acción resarcitoria y ya había pues un término similar para las acciones pues, fiscales y disciplinarias, pues ¿por qué no se podía ampliar precisamente en esta oportunidad máxime pues cuando lo que Se desconectó, se le Sí, cayó. Se nos fue el doctor Fabián. pero yo añadiría un comentario adicional. Sí, este es un problema grave. Y el término de caducidad era muy corto en la práctica y también hay un problema de coordinación institucional ahí
para los que trabajan el principio de coordinación, resulta que los desembolsos a las entidades para pagar no eran oportunos. Yo conozco un caso, después de haber salido del consejo, que me tocó asesorar, donde las caducidades le estallaban en la mano a la entidad pública. En materia de repetición no podía, era imposible iniciar porque no podían demostrar pago, porque nunca había, y no les llegaba la plata, ¿sí? Y era tratando de buscar qué alternativas hay, pero es que estas normas de orden público, entonces ahí da cierta flexibilidad. Ahora, recuerde usted que el tema de pagos también está sujeto a unas políticas internas del Estado, ¿no? La Hacienda, por lo menos a nivel nacional. Claro. Y Entonces, disponibilidad yo no sé, presupuestal también, ¿no? Porque, por claro, ejemplo, hay condenas a veces, y tengo un caso tenemos una condena alta que nos tocó llegar a un acuerdo de pago y se está pagando por años, con vigencias futuras. sí, Entonces, pues ya llega el momento de la caducidad de la repetición y solamente podré cobrar lo que alcancé a pagar al principio, pero no todo. sí. Más porque antes decía el pago total, ahora por lo menos ya dice el pago. Entonces, A mí me parece oportuna esta reforma. En ese sí, sentido, sí, Sí, hombre, yo esperemos que también. las dificultades presupuestarias del Estado no lleguen a que esos 5 años sean insuficientes, ¿no? Sí, no, eso iba a decir yo, es decir, yo estoy de acuerdo con que proporcionalmente 5 años, si uno lo compara con la responsabilidad fiscal, que incluso con la reforma quedó mucho más larga, porque hay 10 años de caducidad y 5 de prescripción, que a mí eso me parece absolutamente desproporcionado, que una entidad como la Contraloría General de la República, con el personal que tiene, casi que se pueda tomar 15 años para una acción de carácter resarcitoria frente a 5 años en materia de acción de repetición, creo que es más que ajustado. Pero yo, pues, pobre Fabián porque se desconectó, entonces va a quedar en desventaja. Yo quiero decir varias cosas. La primera es que el argumento de que las entidades públicas tengan más dientes, pues es que eso lo que quiere decir es que nosotros en el Estado colombiano hemos visto la acción de repetición como algo desligado de la función pública. Y lo señalo, pues porque obviamente si yo como entidad pública hago unas correctas evaluaciones y seguimientos del desempeño, pues para mí no debería ser tan difícil realmente tener unos resultados claros desde el punto de vista de aquello que hacen mis funcionarios bien o mal. Si yo tengo una oficina de control interno que verdaderamente funcione bien, que me establezca unas alertas, tal como ordena además la Constitución política, pues probablemente no tendríamos una administración pública que dicen que no tiene dientes. Pero además es que no estamos frente a lo diabólico, porque entonces aquí decíamos, no, es que el Comité de Conciliación, por ejemplo, podría exonerarse de responsabilidad fiscal pidiéndole al doctor Santofimio a Jorge Iván Rincón que conceptúe. Pero el problema está que ahora, con la reforma de responsabilidad fiscal, los asesores somos gestores indirectos. Y si a la Contraloría le parece es que una ilegalidad cualquiera debe dar lugar a la acción de repetición, pues también me van a vincular a mí también en un proceso. Entonces, incluso yo como asesor, aunque no esté de acuerdo, voy a decir, pues ¿sabe qué? Para que se evite el tema de la Contraloría, pues lo mejor es que usted inicie eso y deje que el juez tome la decisión. Sí, La pregunta Contraloría del viene millón haciendo, es, en un estado de sobreexceso de trabajo y de congestión judicial, llenar al juez de acciones de repetición también es una salida racional dentro del Estado colombiano en una administración de justicia que está quedada en tiempo y que lo que estamos planteando es que los comités no puedan tomar decisiones de esto no va, sino que al final todo tiene que ir al juez. O sea, a mí me genera muchas dudas esta reforma. Ahora, la norma dice que tiene que haber un estudio previo serio de la entidad, que ese es el reclamo que hace el Consejo de Estado, que el Comité de Conciliaciones tiene que pronunciarse, tiene que decir, él es el que va a evaluar previamente, primero para que sea una realidad y que sea ajustado a la Constitución y la ley, la repetición y a las pruebas. Y el otro es un tema de que es el aval que le está dando un grupo de personas a la entidad para que pueda proceder y no congestionar la justicia, ¿no? Son muchas, aunque se dice que, no, que nunca, el Consejo de Estado nunca la sacaba, sí la sacaba, lo que pasa es que eran casos que seguramente no trascendían a la prensa, pero eran muchos los que sacábamos. ¿De repetición? Muchas. Porque ese es el gran mito, pues, que generalmente las repeticiones No, hay nunca... muchas. Yo creo que si la agencia ha hecho el seguimiento, se da cuenta que son muchas. Okay. Por lo menos en nuestra época Lo sacábamos. que pasa,
yo ahí meto la cucharada, es que creo que hay una percepción, y es que digamos, una cosa es la entrada en vigencia de la ley 678, y también esa entrada en vigencia se dilató pues, por el tema de congestión judicial, en donde muchas entidades públicas, por ejemplo, no presentaban la prueba del pago, y en donde la jurisprudencia, en este caso administrativa, el doctor Santofimio lo recuerda, Que se lo caían cual las era un poco repeticiones absurdo. porque no había la prueba del pago. Digamos, de copia auténtica de la sentencia que tiene la misma jurisdicción de lo contencioso administrativo. O sea, había una época en la cual verdaderamente habían unos baches en la acción de repetición que eran un poco absurdos. La reforma a la ley 1437, por ejemplo, estableció pagos parciales, es posible reclamarlos. Basta con que usted tenga la constancia de que el tesorero sacó la plata y la entregó y no requiere usted una firma de a quien le está pagando usted la indemnización. Por favor no, la jurisprudencia dijo, por favor no pidamos nuestras propias sentencias porque eso es un poco absurdo. O sea, sí hubo una época en la cual, obviamente, aunque se aplicaba sustancialmente, no, procesalmente, perdón, la ley 678 y no sustancialmente, por ejemplo, las presunciones no se aplicaron sino hasta que la jurisprudencia alcanzó la entrada en vigencia. Lo cierto sí es que también había una cantidad de como impedimentos de carácter más formales que sustanciales para que la acción de repetición llegara a buen curso. Pero cuando ya eso se empató, uno empieza a mirar la jurisprudencia del Consejo de Estado y ya a partir de allí empiezan a haber una cantidad de fallos que empiezan a precisar, por ejemplo, conceptos de culpa, de dolo, en donde se empieza a hablar, y creo que el doctor Santofimio incluso en su momento expidió una sentencia, la importancia de mirar las funciones asignadas al servidor público para poder establecer el concepto de culpa. Entonces, el Consejo de Estado tiene posiciones muy interesantes y a veces hay mitos urbanos respecto a que la cosa no funcionaba. Perdón, doctor Santofimio. Mucho se trabajó mucho en la profundización del tema y en el tema de la prueba, es que había unas jurisprudencias muy cerradas, muy rígidas, sacramentalizadas, pues un positivismo exacerbado sobre la prueba del pago, ¿no? Prácticamente había que llevar al tesorero y sentarlo y decir, jure que sí pagó. Jure que sí, confía. Que pagó. Entonces, lo que hace la jurisprudencia, comienza la base jurisprudencial y ya se flexibiliza y dice, pues, hombre, que tener la certeza de que hubo pago, pero tampoco, ¿no? Y el tema del pago parcial, porque entonces había pago parcial y ese sí lo podían tumbar y ¿no? Había que esperar a que demostraran que era completo. Entonces, son cosas absurdas. Mire, ya el litigio en la parte práctica termina cuando se define la demanda, cuando se define el litigio, como dice la 1437, termina siempre en los 4 elementos, el cuarto elemento que es el tema del dolo o culpa grave. Todos los procesos se reconducen a eso. Si ustedes miran las actas de los procesos de 1437, en la definición del litigio siempre se va al dolo o culpa grave. Realmente el proceso es eso, dolo o culpa grave, ¿no? Que es el punto clave y es donde comienzan a padecer. Yo entiendo lo que nos dice el doctor sobre la necesidad de tener dientes. Pero yo, por ejemplo, si hubiera sido legislador, simplemente dejo la norma constitucional como está. Dolo o culpa grave y lo que surja de ahí, porque eso le da... pero el tema de las presunciones de pronto es desafortunada, porque no todo el mundo la va a leer como nosotros la estamos leyendo. Y eso. Doctor Fabián, si estábamos hablando, bueno, no sé si quiera decir algo respecto a lo que le dijeron el doctor Santofimio y el doctor Jorge Iván sobre el tema de dolo culpa grave. Nos estaba contando el doctor Fabián sobre el tema de la caducidad que en estricto sentido pues pasa de 2 años a 5 años, pero también hay otro cambio importante que es el del llamamiento de garantía, ¿no? Porque antes, si yo como entidad argumentaba o excepcionaba alguna causal como hecho exclusivo de la víctima o caso por cierto fuerza mayor o hecho de un tercero, pues entonces en ese caso yo no podía llamar en garantía. Y ahora sí se permite, ¿verdad? Ese cambio, digamos, no sé si quiera de pronto primero referirse a lo que dice el doctor Santofimio respecto al dolo culpa grave y lo desafortunado que de pronto fue la norma, y también sobre este cambio del llamamiento de garantía que nos parece importante. Gracias, doctora Marta. No, pues primero que todo, qué pena, tuve un inconveniente técnico aquí que cosa normal. No alcancé a escuchar bien lo que la continuación pues del conversatorio, lo que
lo que alcanzó a decir el doctor Santopimio, la verdad no lo alcancé a escuchar muy bien. No, estábamos de acuerdo con los 5 años por todo el problema de manejo presupuestal en las entidades y que realmente gran cantidad de procesos de repetición no se llevaban a la justicia porque no habían pagado, el presupuesto del pago no se daba. Pero teníamos una inquietud, no sé hasta qué punto hicieron ustedes el ejercicio de que 5 años era suficiente, porque yo tengo conocimiento de algunas entidades donde el problema es una falta de coordinación con Hacienda y la plata nunca llega. Y yo no sé si llegará en los 5 años, o políticas presupuestarias que hagan que no hay que pagar fallos por ahora. Claro, por supuesto, doctor. Piense Fiscalía, piense Ministerio de Defensa, que hay problemas en la vida real. Bueno, otra cantidad que seguramente usted los conocerá mejor. No sé si esos 5 años son suficientes. Claro, por supuesto, doctor. No, digamos que estos 5 años, pues, fueron como una media que se trató de hacer. Cada entidad, pues, por supuesto, tiene, digamos, unos protocolos, pues, para gestionar los pagos de las sentencias. Y por supuesto que no es lo mismo, digamos, la gestión frente al Ministerio de Hacienda para proveer los recursos o el rubro de pagos de sentencias y conciliaciones. No resulta, pues, igual de célere para todas las entidades, ¿no? Entonces, pues, estos 5 años realmente, pues, fueron una media que se trató de acoger y, pues, como les venía diciendo, pues, digamos que frente a la acción fiscal y disciplinaria, pues, digamos que ese parangón lo tomamos o se tomó, pues, digamos, de ese ejercicio que se tiene, pues, para estas dos acciones, ¿no? Pero, pues, como usted bien lo dice, doctor, también, pues, habrá algunas entidades para las que 5 años no sean suficiente, pero creo yo, de todas formas, pues, desde la experiencia que los 5 años para la caducidad, pues, se cobijan y le dan la oportunidad a una gran cantidad, pues, de las entidades públicas, que era, pues, lo que se perseguía también, ¿no? Sí. Yo creo que a veces tengo la impresión de que el ministro de Hacienda se echa la bendición y dice, pues para mí, pues manejar la plata está por encima de la acción de repetición. 18 y Yo no suelto, no desembolso, yo tengo aquí un problema presupuestal y el resto... y de eso depende el proceso, es que el problema es ese. Claro. Eso debieron haber hecho otro cambio legislativo en el pago. Claro, porque había que tener el daño realmente materializado, ¿no? Pero bueno, eso es para pensarlo y seguramente para otras reformas más adelante. Correcto, sí, claro, queda como ejercicio para poder valorarlo de todas formas. Y pues, de todas formas, bueno, digamos que aquí, pues como les decía anteriormente, pues lo que se buscaba era pues como poder efectivizar pues esas medidas y esas herramientas que tenían las entidades allí, ¿no? Este término de caducidad pues de los 5 años creo que cumple pues de todas formas con ese objetivo. Cobija pues la gran mayoría de entidades públicas y teniendo en cuenta y se consideraron pues también los protocolos internos, ¿no? Que se deben gestionar. Y de ello, pues también, digamos, queda muestra también, como lo decía la doctora Marta, pues en la modificación que sufre también el llamamiento en garantía, ¿no? Porque era un llamamiento en garantía regulado por la 678, pues que le exigía a la entidad de todas formas que si quería hacer uso de esa figura, pues tenía que de todas formas reconocer de una u otra forma su responsabilidad, ¿no? Al negársele la posibilidad de hacer uso de esa figura cuando se hacía también, cuando se presentaban las excepciones de causa extraña o de culpa exclusiva de la víctima o otra de las causas extrañas. Al eliminar entonces esta exigencia, este requisito, pues las entidades tienen no solamente la posibilidad de presentar esas excepciones cuando las hay, sino que no obstan, de todas formas, para poder hacer el llamamiento del funcionario, ¿no? Y pues creo que allí también se hace, digamos, se gana pues también en celeridad en el proceso, eh, teniendo en cuenta pues, que allí mismo el funcionario pues puede, la entidad no tiene que pensar en terminar el proceso para después tener que iniciar la acción de repetición, sino que allí mismo, presentando las excepciones incluso de causa extraña, pues puede convocar al funcionario también y allí pues se discutirá pues el elemento subjetivo de la culpa, grado o el dolor.
Claro, y ese es el escenario con las disculpas pues a quienes vean esto diferente, pero en mi opinión y un poco de la experiencia, para mí se defiende mejor el funcionario que ha sido citado, ha sido llamado en garantía en ese escenario, además por inmediatez, ¿sí? Que en este otro escenario. Y lo digo bajo el régimen de las presunciones. El régimen de las presunciones es muy duro. Y la dificultad, ya cuando uno la mira como juez, pues no es este juicio emotivo de dureza, sino que se da uno cuenta de la gran dificultad para poder manejar la prueba, para poderse defender. Yo creo que muchas de las condenas que hay en la jurisdicción es porque no lograron desvirtuar. No sé usted quiere hacer el seguimiento. Fíjese, a ver, no lograron desvirtuar y con unos elementos probatorios muy elementales que se trataron de defender. Entonces es duro. Es un régimen muy duro. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que de todas formas el debido proceso se le garantiza, de esta forma se le garantiza mejor el debido proceso al funcionario que es llamado pues en garantía. Perfecto. Sí. Sí, bueno, digamos que se podría ver desde varias perspectivas. Cuando hay un llamado en garantía, de golpe hay una defensa más para el Estado, pues porque el llamado en garantía también se va a defender. Pero también, por otro lado, no sé si la entidad sea lo suficientemente fuerte con ese llamado en garantía, sabiendo que siéndolo, pues podría también perder en el proceso. Es decir, es muy fuerte. Yo, la verdad, en la práctica no veo que haya llamamientos en garantía. No sé si ustedes lo han visto, pero llamamientos en garantía con fines de repetición, pues la verdad es que En algún generalmente... momento, no. Recuerdo que en algún momento, por ejemplo, el Ministerio de Defensa lo adoptó, pero eso lo quitaron rapidísimo. Y algunos fallos que salieron en sección tercera de temas gravísimos, se condenó llamado en garantía, pero porque el Ministerio los había citado. Pero las entidades generalmente no se meten en ese pase. No se Pero, meten por en ese pase. ejemplo, en el del relleno sanitario de Ñajuana, que fueron 260.000 millones de pesos, sí hubo llamado en garantía y era un consorcio el que manejaba en ese momento el relleno sanitario y fue llamado al proceso. Yo estoy de acuerdo con el doctor Santofimio en que el llamado en garantía, por definición, facilita mucho más la discusión. Creo también que es un tema de estrategia, ¿no? De la entidad pública, porque hay escenarios en los cuales la entidad pública tiene a la mano elementos de juicio pues bastante sólidos que lo llevan a decir, venga, si yo voy a ser condenado, pues yo tengo los elementos suficientes para que a su vez yo pueda repetir contra el servidor público y me ahorro un proceso de carácter judicial. Yo creo que eso es posible. Y hay otros escenarios en los cuales la entidad dice, mire, creo que tengo las posibilidades de defenderme y ser exonerada, entonces no tiene sentido que yo llame en garantía y entonces espero una acción de repetición. A mí me llama la atención que se hagan dos cuadernos separados, pues bien, es un tema de forma, que el juez tenga que adelantar de manera coetánea, eso yo no lo entiendo. Y perdónenme, pero de nuevo estamos confundiendo la responsabilidad institucional con la responsabilidad personal. Yo no puedo tener responsabilidad personal si no hay responsabilidad institucional. Desde el punto de vista del derecho procesal, hay dos relaciones entre demandante y demandado y entre el demandado y el llamado en garantía. Y esa segunda relación el juez solo la analiza si la primera relación da un resultado y es que el Estado es responsable institucionalmente. Si no, no. Entonces yo no entiendo el coetáneo, el que en paralelo, pareciera que la ley invita a que tengamos dos procedimientos paralelos. No sé si es un tema de redacción, de técnica legislativa, pues por cuando yo vi el cuaderno separado, pues bien, me parece bien. Separado, conjunto, al final es un tema de forma. Pero, ¿qué quiero decir yo con que se adelante de manera coetánea? ¿De manera paralela? No puedo. Sin responsabilidad institucional, el juez no puede pronunciarse sobre la segunda relación procesal, por más de que la ley me diga coetáneo. Todo tiene un orden lógico. Y entonces a mí ese tipo de redacciones eh, a mí me generan confusión. Yo no sé si es un tema de técnica legislativa, vuelvo yo a insistir, pero pareciera que lo que creemos es que el juez va con los dos procesos al mismo tiempo. Eso Pues lo que pasa no es puede que ocurrir. cuando hay llamamiento en garantía, pues tendría que en la misma cuerda procesal, digamos, llevar tanto el juicio contra el demandado y el llamado en garantía. Digamos que en ese caso, supongo que por eso debe ser la
la precisión allí, ¿no? Pues porque al final el llamado en garantía, el llamamiento va andando con el proceso, ¿no? Seguramente. Bueno, eso tendrá alguna explicación en la doctrina procesalista, pero cuando no somos procesalistas, daremos a entender que el juez va a tener que manejar dos mentalidades, ¿no? Una, juez del Estado. Ese es el verdadero problema. Daño antijurídico, sin responsabilidad, y otra, privado, daño culposo, que es otro ejercicio. Pero va a ser el mismo proceso, ¿no? Así haga yo la función teórica de que tengo dos procesos. Pero una es consecuencia de la otra. Es decir, si yo como juez digo que el Estado no es responsable, pues o como ocurre en los procesos de responsabilidad, solamente ¿no? yo analizo el llamado en garantía cuando el Estado es responsable. Hay casos en los cuales, en el proceso de responsabilidad, pero fiscal, donde dicen, no, todos los funcionarios, todos los directivos, no, son perdonados, son ángeles. Pero vamos a condenar a la persona jurídica. Entonces, discúlpeme, y aquí cómo funciona el tema. Entonces, obviamente tiene que existir una coherencia entre el uno y el otro, porque al fin y al cabo las pruebas van a ser comunes, ¿no? Es correcto, sí. Y es que un llamado en garantía no es un tercero civilmente responsable. Bueno, se cita como tercero llamado en garantía. En materia de responsabilidad fiscal, por ejemplo, tiene todo el sentido del tema coetáneo y paralelo, porque es que yo llamo una aseguradora, y la aseguradora debe defenderse con los mismos presupuestos de la responsabilidad del servidor público. Ahí tiene toda la lógica. Pero en un tema llamado en garantía, no, porque la responsabilidad institucional es la base de la cual parte la siguiente responsabilidad. O sea, si es una es consecuencia de la otra. Y entonces esas redacciones son confusas. Esas redacciones no le ayudan al derecho administrativo ni a la responsabilidad personal de la gente, en mi concepto. Obviamente el juez no va a interpretar eso, pero eso habla de la técnica legislativa. Yo interpelo un poquito allí, de pronto para decir o para resaltar que, bueno, lo del cuaderno separado pues es un tema de orden procesal, pero sin embargo, sin duda lo que dice el doctor Jorge Iván pues tiene razón, y creo que el punto es este, ¿no? El punto está precisamente en que el juez podrá llevar pues, paralelamente, digamos, la función, en función de las dos, de la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad personal, pero lo que no puede hacer definitivamente es contradecir, ¿no? Es un llamado a la coherencia de todas formas allí también. Claro, claro. Tiene que ser así. Por eso digo que es más fácil defenderse ahí. Tendrán otros argumentos. Yo creo que quien lo tiene difícil es la entidad, porque al mismo tiempo que se defiende, también está llamando en garantía. Digamos que para la entidad de verdad que es mucho más fácil defenderse y después repetirse condenatoria, porque de alguna manera está jugando a dos. Claro, y va a tener que tener dos abogados. Estrategias. Claro, porque va a tener que tener al administrativista que defiende el problema real frente al ciudadano, y por el otro lado, el que tendrá que ocuparse de la culpa y de las pruebas referentes a la culpa, ¿no? Claro, que ese sería el abogado de la gente. Digamos, es que en este caso de doña Juana, don Jorge Iván, el llamado en garantía no es el agente del Estado, sino el consorcio. Pero digamos que en estos eventos es, por ejemplo, nulidad del acto administrativo, y llamo al agente del Estado que, por ejemplo, persona jurídica, profirió a la persona natural, digamos en este caso, o al funcionario que profirió el acto administrativo sin competencia, por ejemplo, o con desviación. Bueno, pero digamos que es un poco más complicado. Pero ahora va la otra cosa que viene, que es la cereza del postre, que son las medidas cautelares, porque las medidas sí cambiaron y se hicieron un poquito más gravosas, por lo que veo. Y aquí le pregunto de entrada a el doctor Jaime Orlando Santofimio, y es la siguiente. Hoy, con esta modificación, digamos, hay tres variantes importantes. Antes se podía el embargo de bienes sujetos a registro, sí, pero también se establecía y se decía que se podía una inscripción de la demanda, ¿cierto? Como también en el CGP. Ahora, lo raro es que en esta nueva norma se echa de menos la inscripción de la demanda, que no la tiene. Sin embargo, dice que según las reglas del CGP, entonces uno se imagina que hace parte de la inscripción de la demanda, pero lo raro es que no lo tenga expreso como la 678, ¿no? Vamos de entrada ese punto. Otro punto, y es que ya no hay caución para el decreto de esas medidas cautelares que solicita la entidad y que el juez decretaría en ese caso. Como antes sí estaba, se elimina. No se prohíbe, pero se elimina.
Y la otra es que, pues finalmente se puede hacer ese tipo de, o sea, se pueden decretar o solicitar ese tipo de medidas cautelares también con el llamado en garantía. En estos procesos donde decimos que llamo en garantía para fines de repetición. Pero entonces la gran pregunta allí es si en realidad, bueno, pero algo más importante también todavía, ahora se puede el embargo además de salarios del demandado o del llamado en garantía, lo cual pues antes no estaba. Y digamos que resulta un poco sui generis porque este en todo caso sigue siendo un proceso declarativo de responsabilidad, es decir, este no es un proceso ejecutivo. Pero entonces la gran pregunta es, ¿será realmente proporcionadas este tipo de medidas cautelares que establece esta norma o estas modificaciones que realiza esta 2195, doctor Santofimio? Yo te la respondo por este lado. Pues sí, la ley trata como de compaginarse ya con otras líneas de medidas cautelares en otros procesos. El problema no es que se puedan dictar medidas cautelares, eso no es problema porque eso es de todo proceso y sobre todo un proceso de esta naturaleza. Y el tema que tú planteas de la proporcionalidad, de la ponderación y proporcionalidad es un problema que le va a tocar al juez. Es el juez el que tiene que hacer ese ejercicio, si realmente hay mérito suficiente dada la situación fáctica, por eso yo voy mucho al caso, como para caerle al salario del funcionario, ¿no? Es ahí donde opera el criterio de proporcionalidad, que es claro en la ley 1437 que tiene que operar bajo criterios de proporcionalidad. El hecho de que la ley la traiga no significa que se haga una licencia de corso para que vayan aplicando todas las medidas cautelares. Hay que mirar cuál es la adecuada, la oportuna, la que sea absolutamente necesaria, la que no vulnere o hiera de manera injustificada el derecho subjetivo, ¿sí? Entonces, eso hay que mirarlo. Entonces, ahí opera la proporcionalidad y eso es criterio judicial, es criterio del juez, ¿no? Es decir, doctor Santofimio, en su criterio, el juez podría perfectamente negarse a decretar el embargo si se da cuenta que es desproporcionado. O le pregunto y voy un poquito más allá, ¿sería posible? Innecesario, puede ¿Sí? ser innecesario, claro. Ok, pero digamos que lo que entiendo que trata de plantear la norma es que Es habiendo más, yo te sentencias diría como... lo siguiente, y eso hay que mirarlo también bajo criterios convencionales. Usted le puede quitar el salario al funcionario, ¿sí? Pero recuerde que hay funcionarios de funcionario, es cabeza de familia, qué tipo de funcionario, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene, cómo es su familia? Bueno, ahí hay una cantidad de elementos que tienen que jugarse. Y la Entonces, proporción que de acuerdo a la ley se puede embargar. ¿en qué proporción? Claro. Entonces, ahí la carga es judicial, ahí el problema se le traslada al juez a su conciencia y a sus criterios de justicia, que son los que operan las medidas cautelares, ¿no? Entonces, no digamos que el legislador, ganamos, medidas cautelares, salario. El juez tiene que balancear. Pero bueno, esa es una posibilidad que anteriormente no tenía, ¿no? Pues digamos, la posibilidad de evaluar esa proporcionalidad de la medida, teniendo en cuenta lo que dice el doctor Jaime Orlando, pues hay funcionarios de funcionarios, ¿no? Sí, claro, tiene que ser así. O si no, se viene la tutela. O si no, termina esto en manos del juez constitucional y obviamente garantizándole sus derechos a las personas. Porque es que aquí inclusive estamos juzgando, hay un juicio para saber si hay, primero para verificar si hay el dolo o culpa grave, porque el daño seguramente está demostrado. Siempre, por eso le digo, cuando se define el litigio ya el daño se da por hecho, ¿sí? Pero el dolo o culpa grave, entonces eso está para definirse. Entonces... Y de la caución, y de la eliminación de la caución. Yo he escuchado, y ahí digamos, operaría el tema del error judicial ya el juez va a estar con la espada aquí, porque va a tener que aplicar criterios constitucionales para poder decretarla, no herir de manera injustificada, porque recuerde, señor juez, que usted también puede ser objeto de un proceso por error judicial, de responsabilidad, y posiblemente también de repetición. Entonces hay que mirarlo muy bien. Mire, hay con el tema y esta confusión que se dio o que se ha venido dando en el país a propósito de la privación injusta de la libertad, pregúntele usted a quienes definen el tema de la libertad de las personas, anteriormente la fiscalía y ahora los jueces, el temor que hay. El temor, y uno habla con ellos, y hay un temor ahí a no cumplir con las normas y principios que rigen, porque ellos saben que van a responder, ¿no? Saben que van a responder. Entonces eso tiene también su balanza. No pensemos que es que aquí ahorita van a coger a quitar el salario a todo el mundo. Entonces,
¿Será que no? Ojalá que no sea así, No debería. porque si eso es así, tremendo. ¿Qué opinión le No, pero merece, doctor Bolívar? yo quiero señalar que finalmente acción de repetición y responsabilidad fiscal comparten la misma naturaleza. Son procesos de carácter resarcitorio, de responsabilidad civil extracontractual. Y eso ha hecho que realmente lo que los diferencia desde el punto de vista, digamos, material, más allá de que uno sea administrativo y el otro judicial, realmente es el origen del daño. Pero los elementos de la responsabilidad son los mismos. Y quiero hacer énfasis en eso porque ya en materia de responsabilidad fiscal, la posibilidad de decretar medidas cautelares es visible. Una administración pública, porque la Contraloría aquí funge de administración, aunque sea un órgano de carácter autónomo, tiene la posibilidad de decretar medidas cautelares dentro del proceso de responsabilidad fiscal, con el objetivo de que cuando obviamente llegue a una fase de cobro coactivo, pues pueda asegurar el cumplimiento de la sentencia. Digamos que mutatis mutandis, lo que uno ve en esta ley es que realmente está trasvasando un ámbito judicial temas que ya habían sido avalados en ámbitos administrativos. Digamos que suena un poco raro que esa posibilidad se dé frente a la responsabilidad personal, pero por ejemplo no frente a la responsabilidad institucional. Y ahí Claro. pareciera más bien un desequilibrio, si ustedes me lo preguntan a mí, pero pues obviamente el tema de regímenes de bienes del Estado pues hace que esta posibilidad frente al Estado sea mucho más complicada que frente al patrimonio privado de un servidor público. Pero ¿Se imagina que constitucionalmente en un ya proceso de está avalado? responsabilidad del Estado estemos embargando las cuentas de las entidades? Claro, o sea, a eso me refiero, o sea, ahí hay patrimonio público y Claro. hay unas limitantes frente a esas posibilidades de embargo, o sea, por eso no se puede. Pero en cambio, frente al servidor público, como estamos hablando de patrimonio privado, ya en un proceso similar, que es el de la responsabilidad fiscal, pues ya se había avalado constitucionalmente. Si eso se había avalado en cabeza de una administración, pues con mayor razón en cabeza, por supuesto, de un juez. Otra cosa será qué tan proporcionales serán las medidas, si no son arbitrarias, si Si eran respetan límites necesarias. constitucionales, si son necesarias. Eso ya será una discusión que creo que caso por caso tendrá, obviamente, que dilucidarse. Claro. Doctor Fabián, bueno, termino con esta ronda de preguntas porque aquí nos estamos emocionando. Yo iría hasta las 7 de la noche, pero ay, ya casi son. Doctor Fabián, hay una pregunta que se realiza a la gente y es, bueno, dentro de los cambios que trae la 2195 hay acuerdos de pago. Y en estos acuerdos de pago, o mejor dicho, hay reglas o baremos o algunas, digamos, instrucciones o, digamos, directrices para cuando quiero llegar a un acuerdo con ese funcionario que está, o a ese exfuncionario al cual se está iniciando la acción de repetición, ya sea porque estalla la condena y estoy en un proceso ejecutivo coactivo, si es llamado en garantía y entonces inicio el coactivo, o si ya hubo condena y entonces estoy en el ejecutivo cobrando el dinero, ¿cierto? O ya sea porque pues estoy en una conciliación judicial o extrajudicial. Y ya hay varias reglas y digamos por suerte ya por lo menos se sabe cuánto podría ser lo mínimo en lo que podría negociar. Pero la gran pregunta y la gran inquietud para algunos es, ¿qué pasa con aquellos eventos en donde no es conciliación extrajudicial, no es judicial, hay condena, pero todavía no se ha iniciado ni el ejecutivo ni el coactivo? Porque pareciera que cuando hay condena, tiene que ser siempre dentro del marco del ejecutivo del coactivo. ¿Qué nos podría decir, doctor Fabián? Claro, no, por supuesto. No, yo creo que en este caso, pues lo que se impone es que se aplicarán, pues, digamos, eh, las, el- el- las normas de la ley en vigencia de la cual se inicia el proceso ejecutivo, ¿no? Recordemos que entonces el artículo 11 que modificó la caducidad dice que de todas formas, eh, pues se permitirá, o ese término de caducidad está dispuesto precisamente para los procesos que eh, queden ejecutoriados con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, ¿no? Sí, sí, sí. De la reforma. Entonces, en ese caso, yo creo que si se inicia el Ejecutivo en vigencia de la reforma, pues tendrá que aplicarse entonces las normas y las condiciones que se imponen para este acuerdo de pago. Pero entonces Lo sí mejor puede aplicaría. ser
¿Puedo meter la cucharada ahí? Sí, 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 claro, claro, adelante. Para eso estamos. Sí, no, digamos que varias, digamos, cosas. Interesante el tema de la conciliación, también de los acuerdos de pago, porque aparecen las dos figuras. Interesante también que los acuerdos varíen en función, obviamente, de los ingresos del servidor público. Yo creo que es un avance gigantesco, y que exista la posibilidad de que si tengo, por supuesto, el interés de pagarle y resarcir al Estado, el Estado tenga la posibilidad, por supuesto, de decir, no me pague el 100% porque usted tiene esa voluntad y vamos a intentar, por supuesto, llegar a algún tipo de acuerdo, porque si no, pues no habría conciliación. Ahí a mí me quedan, digamos, pero de todas maneras a mí me queda el sinsabor, porque por más de que los acuerdos estén en la vida real, las condenas significativas, pues el acuerdo no se va a dar. O sea, por de que en su momento fue sancionado por 17.000, 20.000 millones de pesos. Y eso en su momento fue reclamado a través de una acción, pues de otra clase de acción resarcitoria que es la responsabilidad fiscal. Pero pensemos ese mismo escenario, una acción de repetición. Pues es que no hay acuerdo que realmente garantice el pago de un 80, de un 50, es decir, a veces también no partimos de una dosis de realidad dentro del Estado colombiano. Y lo otro, quiero volver sobre los comités de conciliación, porque entonces aquí estamos dando la posibilidad de hacer negociaciones, pero cuando el comité de conciliación se plantea la posibilidad de, por ejemplo, hay todos los elementos para iniciar una acción de repetición, pero la cifra es tan irrisoria que montar un proceso judicial vale o cuesta mucho más que la suma que tengo que recuperar, con lo cual hay un tema de costo-beneficio que no es muy claro. Entonces el comité no puede decir no lo inicio porque es que llega la acción, en este caso, de responsabilidad fiscal correspondiente, porque por esta legalidad exagerada que tenemos en Colombia, ese análisis de costo-beneficio también debería ser importante en estos temas de acción de repetición y no lo está haciendo. Estamos viendo que sí, reconocemos posibilidades de negociación, acuerdos de pago, conciliación, pero no análisis de costo-beneficio en el momento en que una entidad debe determinar si le sale más caro adelantar un proceso o recuperar el erario de esa pequeña deuda que le debe el servidor público. Claro, de acuerdo. Doctor Rego, de pronto aquí quería agregar a la respuesta, pues que la intención aquí con esta norma y para responder pues un poco también, para complementar un poco la respuesta que la pregunta que me hacía la doctora Marta, pues lo que se quería era pues, considerar que la conciliación solo es posible pues judicialmente, ¿no? Y una vez pues ya se profiere la sentencia, pues digamos que ahí es donde entran a jugar pues un papel muy importante pues estas opciones del acuerdo de pago, y esta era pues como la naturaleza que se quería resaltar allí pues con la introducción de esta norma. Claro, y además es que como la norma decía que no sea lesivo al patrimonio, pero uno dice, pero ¿qué es lesivo? Si llega un acuerdo en esto, lo otro, pero la vida real es que muy probablemente la gente del Estado ya no tenga dinero al final del proceso de la repetición o no tenga todo el dinero que pagó finalmente la entidad. Así como dice el doctor Jorge Iván. Claro, hay algunos casos en los que se podrá hacer, es decir, puede ser esa la regla general, pero habrá algunos casos en los que se podrá hacer y creo que esa es la ganancia también que se obtiene pues a partir de esta implementación. Claro, de acuerdo. Bueno, una pregunta, doctor Jaime Orlando Santofimio, una última pregunta y es, como dentro de la misma ley 2195 se habla de algo que parece que no es nuevo, pero que se refiere, pues no es nuevo porque también está en el CEPACA, en el 140, inciso tercero, que es que finalmente cuando yo veo que cuando la entidad ve que existe un daño causado por un acto de corrupción, pues debe iniciar la correspondiente reparación directa. Digamos, hay quienes se preguntan si, independientemente de esta acción de repetición, es posible que la entidad tenga el deber o es obligatorio que la entidad, en todo caso, digamos, repita o, bueno, demande en reparación directa al funcionario por otro tipo de perjuicios diferentes a los que pues podrían ser pues, los que están dentro de la repetición o los que se condenaron en repetición. Digamos, y esto lo digo porque pareciera que
obviamente es otro capítulo aparte, y es que hay un capítulo especial en la 2195 sobre el daño por actos de corrupción. Y ese daño causado por actos de corrupción trae una suerte de varios elementos y términos, pero entre ellos está el daño que no solamente es material, sino incluso inmaterial a la entidad pública que tendría que pagar el funcionario, o en este caso, quien actuó en un acto de corrupción. Digamos que en principio uno pensaría que se puede iniciar la reparación directa contra esa persona que lo causó, pero hay quienes se preguntan si además de la repetición es posible que la entidad que termine demandado, digamos, por esa entidad que dice, usted además de estos daños de la repetición que tuve que pagar, me causó otros daños inmateriales y tengo que iniciar esta acción de repetición. ¿Es posible, doctor Jaime Orlando? ¿Usted cómo lo ve? Creo que está haciendo referencia al 140, inciso tercero. Sí, De que, la... Sí, sí, de acuerdo. sí, sí. A ver, esa es una situación muy particular porque es una pretensión posible dentro de la acción de reparación directa que no tiene su fundamento en el 90 constitucional, porque el 90 constitucional que estaría desarrollado en los incisos 1 y 2 del 140, pues tiene al Estado como victimario y son las víctimas las que pueden demandar al Estado. Y ahí opera bajo criterios de daño antijurídico. El inciso tercero, inclusive se hizo un trabajo para la agencia sobre el tema, mirando cuál era su aplicación. El inciso tercero es la posibilidad que tiene el Estado cuando el particular le causa daños, o sea, el victimario es el particular y el patrimonio afectado es el del Estado, tiene el deber de demandar la reparación de ese daño ante la justicia contenciosa administrativa, una cosa que parece como, ¿no? Obvio. Que nadie lo hubiera leído nunca, pero inclusive viene de antes de la ley 1437, viene de la ley 466 era la ley. Sí, 466. Y su fundamento es pues sustraer de la justicia civil la acción de reparación, la acción de responsabilidad civil y trasladarla al juez contencioso, pienso yo, porque uno de los actores es una entidad pública. Pero ahí está, ¿sí? Ahora, pero fíjese que ahí hay unas excepciones. No podría utilizarse si el daño es de aquellos que se repara por vía del juicio de responsabilidad fiscal. Y aquí también hay una acción especial que es para el servidor público en las hipótesis de la acción de repetición. Luego, habría que ir buscando cuál es el espacio de ese particular que podría eventualmente quedar demandado ahí. Pero también hay otras posibilidades de que, ya que usted me coloca el caso de corrupción y seguramente de procesos penales, posiblemente el Estado también tenga la posibilidad de reclamar dentro del proceso penal, que está ampliamente desarrollada. Y los criterios a utilizarse serían los del Código Civil, ¿no? Responsabilidad culposa en esos casos. Es una hipótesis bien interesante. Ahí el problema está que los servidores, que conforme a lo que estamos viendo de todas estas presunciones, los servidores públicos que no inicien los procesos de reparación directa contra particulares que hubiesen causado daño, ¿no? A veces por ignorancia, porque no saben que ahí está la pretensión, y terminen después siendo responsables fiscalmente, como dice Rincón, ¿sí? Por omisión, por no haber ejercido y protegido el patrimonio público y recuperado, no recuperado, pero sí siendo indemnizados o reparados por los daños causados, y después les repitan. Entonces ahí está esa hipótesis que es muy interesante, los invito a que la miren y la exploren, porque son dos, tiene doble sentido, que el Estado puede demandar a los particulares en reparación directa, pero también puede demandar a otras entidades públicas en reparación directa. De acuerdo. El tercero de la 1437. ¿Sí? Pero creo que ahí va a operar principio de especialidad, y esta es la acción creada para esos efectos. Ahora, se alcanzó a discutir, pero ya con esta ley, porque en algunas entidades se les vencieron los términos porque nunca llegó la plata. Y entonces la posibilidad de meterse a utilizar este instrumento porque ya los presupuestos de la otra no existían. Pero eso no se ha intentado hasta ahora, es una mera especulación doctrinal. Ok, de acuerdo. No la doy como verdad cierta. De pronto... Yo complemento un poco la respuesta, que estoy completamente de acuerdo. Desde el punto de vista de la teoría de la función pública, realmente lo relevante es el origen del daño.
la especialidad de la acción o del mecanismo procesal proviene del origen del daño. Si es un tema en donde hay inmersa una gestión fiscal y el servidor público cabe dentro de la definición de gestor fiscal, y es ese mal manejo de recursos públicos, custodia, cuidado, administración, disposición y todos los verbos que traen las normas de responsabilidad fiscal, pues el procedimiento es de la Contraloría. Si el daño proviene de una sentencia judicial o de una conciliación, pues el mecanismo es, por supuesto, la responsabilidad derivada de la acción de repetición. Pero podríamos tener escenarios donde el daño se derive de un delito y hay unos incidentes de responsabilidad civil extracontractual que se manejan en los procesos de carácter penal. Podríamos pensar en un servidor público que le causa un daño a la administración pública y que aunque es un servidor público, el daño que genera no lo hace en ejercicio de funciones como gestor fiscal, sino que no hay una relación directa entre sus funciones y el daño causado, con lo cual podríamos plantear una acción de reparación directa. Incluso en el Código de Comercio hay acciones de responsabilidad, en este caso patrimonial, contra aquellos directivos o representantes legales de esquemas empresariales del Estado, en donde también hay una responsabilidad por las decisiones que, por supuesto, pueden tomar esos representantes de carácter legal. Entonces, cuando uno habla de servidor público, por eso y con el perdón de la agencia a quien aprecio mucho, pues ven el árbol y no ven el bosque. Y es que el bosque es muy frondoso cuando uno habla de teoría de la organización y de administración pública. Y a veces por estar pensando en una única acción se nos olvida que hay una cantidad de puntos conectores que nos permiten tener una cantidad de mecanismos preventivos y reactivos que pueden modularse de manera más equilibrada. Esa siempre ha sido como la postura que yo he defendido académicamente. De acuerdo. Bueno, y Hay finalizo. muchas posibilidades. La única Sí, no es la repetición. Y frente a muchos actores que pueden ser, que hayan podido causar daño. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, quisiera hacerles una pregunta final y es pues la obvia y es que pues finalmente esta norma se realizó fue para evitar o para prevenir los actos de corrupción y para lograr la transparencia. Pero pues esta modificación de la acción de repetición cumple realmente con ese objetivo. Quisiera preguntarle al doctor Fabián si le parece y también lo mismo a todos los invitados. Doctor Fabián. Qué pena. Yo creo que como lo decía el doctor Jorge Iván inicialmente, pues, pues la ley es muy ambiciosa pues en este sentido, pero sin embargo creo que las modificaciones que se hacen a la repetición pues sin duda lo que sí contribuyen es al objeto de de la recuperación de los recursos o al objeto resarcitorio pues de la acción de repetición, ¿no? Considero que en todas formas los objetivos que se plantea para la acción de repetición pues en materia para la corrupción en materia de acción de repetición pues no son no se logran completamente a partir de allí o no deberían lograrse no deberían intentar lograrse a partir de allí, ¿no? Pues de todas formas hay un elemento de prevención que es el que se quiere destacar en todo esto y definitivamente la acción de repetición pues para las entidades lo que sí va a lograr no puede hacer no prevenir, pero sí va a ser más efectiva sus herramientas a la hora de poder recuperar los daños que hayan sido, que se le hayan provocado, que se hayan sido ocasionados. En ese sentido, pues destaco que la ley o las modificaciones que se quisieron sugerir para esta ley, pues obedecen, digamos, a la realidad o a los datos que aportan materialmente las entidades y pues de allí lo que se quiso fue facilitar un poco la labor de las entidades, pues en este sentido. Ok. Doctor Santofimio. Sí, bueno, una cosa son esos postulados que hace el legislador, ¿no? Y otra cosa es la realidad normativa. Y yo no sé además qué el legislador que entiende por corrupción, porque aquí pues no se previene la corrupción, todo lo contrario, lo que se va es, como dice el doctor, a recuperar recursos, ¿no? Es un proceso de responsabilidad en donde el objeto es la reparación del daño causado por un funcionario. Entonces,
ahí yo no le veo mucho sus propósitos. Yo creo que se echaron un discurso como se viene echando en todas las legislaciones de corrupción. Inclusive mirando las presunciones, algunas no pueden ser que no sean de corrupción, porque pueden ser de errores cometidos en la motivación de los actos. Sí, porque yo entiendo corrupción cuando hay toda esa actitud con ganas de saquear el patrimonio público o causar perjuicios conscientemente, toda esa actitud dolosa, pero un acto mal motivado, una norma mal citada, bueno, que pueda dar lugar a la nulidad de un acto y ahí está, pues eso, para mí eso no es corrupción, eso no es corrupción. A no ser que todo comportamiento anormal sea considerado corrupción, y yo no sé, entonces, ahí sí yo creo que eso es una mala utilización del concepto. Entonces, puede rayar lo que quedó en la norma con los objetivos de la ley. Y yo más bien lo que veo es que le introdujeron modificaciones a la ley de repetición, ¿no? Y el origen es constitucional de la repetición y punto. No veo por otro lado. Ok. Y el doctor Jorge Iván, ¿qué opina? Pues yo creo que mi opinión quedó clara. Yo creo que no todo acto de corrupción necesariamente tiene un detrimento patrimonial, muchos sí. De hecho, cuando uno revisa las definiciones de corrupción, no toda la corrupción necesariamente pasa por lo delictivo o la infracción de carácter administrativo, y por eso subrayo la existencia de mecanismos preventivos de los cuales el Estado colombiano pues carece completamente. Yo creo que ahí es donde hay que hacer el refuerzo, y a su vez no toda afectación del patrimonio podemos atarla a actos de corrupción. Y lo digo porque desafortunadamente la redacción de la norma pues no es la más apropiada, porque lo que nos está diciendo es que es recuperar los daños ocasionados por dichos actos, por actos de corrupción. Y perdónenme, estamos modificando una acción de repetición en donde no necesariamente la equivocación del servidor público, que puede ser una equivocación la que lleva a la responsabilidad del Estado, se deriva de un acto de corrupción. Entendiendo por corrupción cuando el servidor público antepone su interés personal al interés general que en este caso está protegiendo. Entonces, yo creo que aquí hay un tema, y yo comparto con el doctor Santofimio, en donde realmente tenemos que definir qué es la corrupción y sobre todo analizar sistemáticamente el problema. Claramente deben haber mecanismos de carácter reactivo, no me malinterpreten, el derecho penal debe estar presente, que creo que es donde el tema debe cobrar mayor fuerza, y creo que adicionalmente deben haber unos mecanismos preventivos. Pero también creo que hay muchos dispositivos de función pública, como la acción de repetición, la responsabilidad fiscal, el mismo derecho disciplinario, que aunque indirectamente, por supuesto, coadyuvan al tema de la lucha contra la corrupción, no puede ser su finalidad principal, porque se desnaturalizan. Y al desnaturalizarse, se vuelven desproporcionados. Y al volverse desproporcionados, pues nos meten en embrollos y en problemas, porque es que si el día de mañana decimos que los 5 años no son suficientes y ponemos 10 años, pues perdónenme, pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a decir, ¿y dónde está el plazo razonable para ese servidor público en un proceso que les lesivo a sus intereses? Entonces, Claro. también digamos que hay que empezar a equilibrar el tema y mirarlo de forma un poquito más sistemática y no hacer reformas, y con el perdón de quien haya participado, para la galería. Eso suena muy bonito desde el punto de vista de que la lucha contra la corrupción nos estamos volviendo más duros, pero la pregunta del millón es si volverse más duro es más eficaz. Y si la apuesta por la prevención realmente no es lo que logra disminuir esos índices, que yo creo que es ahí donde debería estar la apuesta. Esa siempre ha sido mi opinión, tanto académica como profesional. Probablemente crecerá más el miedo de los funcionarios a hacer ciertas cosas, pero, pero quizá eso no frene los actos de corrupción, ¿no? Quizá no se cumpla el objetivo. Eh, pero lo cierto es que este tema de dolo culpa grave, muy probablemente, como dice el doctor Jorge Iván, pues va a estar en la palestra pública. Doctor Jorge Iván, ¿usted cree que se cae esa modificación por inconstitucional? No necesariamente. Totalmente. Lo que sí creo es que el juez constitucional puede modularla. Porque, Ok. por ejemplo, ya había establecido, por ejemplo, que en materia de responsabilidad fiscal, de hecho ya lo había dicho, la culpa leve es inadmisible, pues porque el mismo constituyente primario estableció Sí, quieto. puede
la Corte Constitucional podría ser una sentencia de carácter interpretativo, en donde por supuesto nos restrinja ese concepto tan amplio que en mi opinión pues trae la ley reciente. Yo creo que puede haber una sentencia La que misma condicione la jurisprudencia, constitucionalidad. Yo no creo que la tunde. Iván, la misma jurisprudencia del contencioso administrativo, sin necesidad También. de demanda, estoy seguro que va a modular y va a medir el alcance de las causales. Sí, No yo bajo también creo lo criterios mismo. extremistas de una simple lectura positivista. Porque o si no, pues cualquiera que haya ocupado un puesto público, un corrupto que se equivocó en la motivación del acto. Eso no puede ser así. Cierto. Bueno, pues doctores, muchísimas gracias por estar un ratico aquí y conversar así de bueno como lo estuvimos hoy. Gracias por compartir sus conocimientos, por su disposición, por su tiempo. A todas las personas que se conectaron y que están allá, todas las preguntas que nos hicieron, las estuve haciendo a ustedes, pero si tienen más preguntas, síganlas haciendo, que nosotros aquí pues responderemos. Y bueno, doctor Fabio Orlando Santofimio, de verdad, un placer tenerlo acá. Yo quiero tenerlo más veces acá, por favor, dígame que sí. Muchas gracias por venir. Nunca le he dicho que no. Bueno, me encanta, me encanta. Eso Gracias. es un acto doloso suyo. Te presume. Frente a la reforma que Bueno, no señora, muchas gracias por la invitación. Ay, gracias, Doc. Doctor Jorge Iván, gracias por venir. Mucho gusto de estar acá. Ojalá la próxima vez sea con vino en mano, presencialmente, si Dios quiere. Ay, sí, por favor. Y qué envidia estar allá. ¿En dónde es que estamos hoy? No estamos en Barcelona, sino bueno, En algún lado del Asturias. mundo. En Asturias. Sí. El nombre está en Malta. Con sueño, pero decir. en Asturias, pero activo. Gracias por venir, doctor Jorge Iván. De verdad, es un gusto tenerlo acá No, como por siempre. la invitación. Gracias. Muchas Y el gracias. doctor Fabián Carreño, muchas gracias por venir, de verdad, gracias por estar en la casa. Esperamos volverlos a tener acá. Es un gusto tenerlo, tener a la agencia también, con quien trabajamos también de la mano con las entidades públicas. Muchas gracias, doctor Iván, por aceptar la invitación. Doctora Marta, muy amable por la invitación y pues muchas gracias por el espacio. Siempre es muy provechoso, muy productivo. Sí, aquí uno la pasa muy bien. No es por nada, pero aprendemos, debatimos y bueno, ahí nos echamos indirectazos, sí, no, que la ley. Pero al final está muy bien porque el ejercicio finalmente es enriquecedor y además me gusta que la gente también puede estar, digamos, no es necesario pagar ni nada, es decir, es como lo haríamos nosotros normalmente en la sala de la casa, entonces esto me encanta. Muchas gracias, doctores, por venir, un abrazo grande y que estén muy bien. Chao, hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego.